hermanos. Nosotros vamos a empezar con nuestro mensaje de esta tarde. Vamos a estar en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4. Alumnos de la Biblia ya saben a qué vamos, por si conocen estos dos capítulos. Pero antes de empezar quería mandar un saludo especial a la mamá de Luis, María Sánchez, el Señor le bendiga, y también a Cristian, su hermano. Estamos felices que están viendo. Quedamos pendientes de dónde siembran lentejas en Chile. Estamos esperando su respuesta. Muy bien. Estamos en 1 Corintios 15. Hermanos, como solemos hacer todos los miércoles en nuestra serie acerca de la doctrina bíblica, sana doctrina de la palabra de Dios, siempre empezamos con la lectura de alguna declaración y luego vamos estudiando acerca de este tema. Así que esta tarde dice así: creemos en el arrebatamiento de todos los hijos de Dios. De esto vamos a estar estudiando. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos este gran privilegio de abrir un libro inspirado por ti y poder ver palabras divinas y poder aprender de ti. Enséñanos, Señor, porque te necesitamos tanto. Necesitamos luz para andar en este mundo tenebroso, en las tinieblas. Estamos en oscuridad muchas veces en este mundo, pero somos hijos de luz y necesitamos la luz de tu palabra para guiar nuestro camino. Gracias, Señor. Danos una convicción y firmeza creyendo esa doctrina con todo nuestro corazón y viviendo de acuerdo con ella. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en 1 Corintios 15. Vamos a leer los versículos 50 hasta el 58. Yo creo que esta tarde voy a ser breve. Hace poco tuvimos una enseñanza en los últimos 6 meses sobre el tema del arrebatamiento, a veces también llamado el rapto. Ahora, el rapto no se encuentra en la Biblia, la palabra en sí, en nuestra Biblia en castellano. Si estuviéramos leyendo en latín, ahí sí, porque donde aparece la palabra arrebatado en 1 Tesalonicenses 4, dice la palabra rapto, ¿ya? De ahí viene eso, si es que has escuchado de rapto. Rapto, arrebatamiento significan lo mismo, así que para mí no es un tema muy importante cuál de las palabras prefieres, porque las dos de alguna manera provienen de la Biblia, o de castellano o de latín. Y de eso vamos a estar estudiando un poquito esta tarde con un estudio breve. 1 Corintios 15, versículo 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hermanos, en este hermoso capítulo les recomiendo mucho leer y volver a leer y aprender lo que dice este capítulo. Es el capítulo de la resurrección. Y cuanto más en una semana que el mundo estima, ¿cierto?, para celebrar la resurrección de Cristo. Y nosotros también celebramos su resurrección esta semana y todas las semanas. Amén. Y bueno, aquí en 1 Corintios 15 nos habla acerca de la resurrección. Y ahora hay un cambio que va a suceder en el pasaje, que va a empezar a hablar de nuestra resurrección, si es que nosotros llegamos a morir antes de que Cristo volviera. Y una de las razones por qué tiene que suceder el arrebatamiento y la resurrección de los muertos en Cristo es porque esta carne y estos huesos que tengo no pueden ir al cielo. No pueden ir al cielo. Entonces tienen que ser transformados. Esta corrupción, porque aunque soy salvo, todavía lucho con el pecado. Esta corrupción tiene que vestirse de incorrupción. Este mortal se ha de vestir de inmortalidad. Y de esto nos va a hablar ahora. ¿Cómo es que mi carne y mis huesos pueden ir al cielo? ¿De qué manera? Eso es lo que nos va a enseñar. El versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio. Ahora, un misterio en la palabra de Dios no es algo necesariamente difícil de entender en el sentido de que es misterioso, sino que un misterio
Antes fue tapado, pero ahora en el Nuevo Testamento ha sido destapado o revelado. Es algo que antes era un misterio y ahora nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Hay 7 misterios en el Nuevo Testamento y este es uno. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa palabra dormir es una palabra suave para referir a un tema chocante, ¿ya? Y el tema chocante es la muerte. Es una forma suave de referir a la muerte, ¿ya? Dice en el versículo 52, dice, no todos moriremos en el 51, pero sí todos vamos a ser transformados. Eso quiere decir que algunos salvos van a morir antes de que Cristo venga, pero algunos salvos van a estar vivos todavía cuando Cristo llega. Y sea que estemos muertos o vivos, igual todos vamos a ser transformados. En el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bueno, cuando dice nosotros, en el versículo 51, cuando dice todos nosotros, está haciendo referencia a los que somos salvos, los que estamos en Cristo. Entonces en el 52, cuando dice que los muertos serán resucitados, es una referencia a los muertos en Cristo. Eso es lo que entendemos porque está hablando de nosotros, ¿ya? Además, en 1 de Tesalonicenses 4 aclara eso y dice los muertos en Cristo. Ahora dice que ellos serán resucitados incorruptibles y nosotros, o sea, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, seremos transformados. El 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Háganme un favor, guarden su lugar aquí en 1 Corintios 15, porque volveremos, y miren en 1 de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer los versículos 13 hasta el 18. Dice en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este no es mi punto esta tarde, pero es importante reconocer que hay una diferencia entre la tristeza cristiana y la tristeza de alguien que no conoce a Jesús. ¿Y cuál es la gran diferencia? La esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Y esta esperanza y la esperanza bienaventurada del arrebatamiento para nosotros es lo que hace la diferencia. La palabra esperanza refiere a una fuerte convicción de algo venidero. Significa que estás anticipando un evento futuro. No es algo que quizás, ojalá, puede suceder, sino que es un evento seguro que va a pasar y tú lo estás anticipando. Eso se llama esperanza. Y ahora muchas personas cuando luchan con tristeza, su gran lucha es que creen que las cosas nunca se van a mejorar. Y en la salud mental, ese es uno de los grandes problemas de la llamada depresión. La depresión
más bien bíblicamente la podríamos llamar tristeza sin esperanza. Entonces, cuando me toca consejería bíblica con personas, una de las cosas que quiero inculcar siempre desde la primera sesión es que las cosas se van a mejorar. Hay mejores días por adelante. Y para el salvo siempre hay mejores días por delante, porque Pablo decía estar con Cristo es mucho mejor, ¿no? Entonces, aun si las cosas en esta tierra nunca se mejoran, cuando estemos con Jesús sí van a estar mejor. Todo va a estar perfecto. Y para nosotros que somos creyentes, no nos entristecemos de la misma forma que la gente que no tiene esperanza. Eso es importante saber y es una importante diferencia. Y una de las más grandes esperanzas que tenemos es la que está aquí en este pasaje, hermanos. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Pregunta, ¿tú crees eso? ¿Crees que Jesús murió y resucitó? Amén. Yo dije que 1 Corintios 15 es el capítulo de la resurrección. ¿Te acuerdas cómo empieza el capítulo? Dice, os declaro, hermanos, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado, y que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio es la base de la creencia en la resurrección. Lo vemos también que es la base para poder creer en el arrebatamiento. Entonces, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ahora, hermanos, lo que estamos hablando no es especulación. Es la palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, el arrebatamiento es la esperanza bienaventurada de todos los salvos. Todos los que son hijos de Dios van a ser arrebatados en aquel día. Cuando nosotros hablamos del calendario profético de Dios, el Señor en el libro de Daniel determinó 70 semanas sobre su pueblo Israel. No te pierdas porque es un poco confuso lo que voy a decir. Estas 70 semanas no son 70 periodos de 7 días, sino que son 70 periodos de 7 años. Son 490 años que fueron determinados sobre el pueblo de Israel. Y ya se ha cumplido todos estos años, excepto la última semana o los últimos 7 años. Y es lo que comúnmente la gente llama la gran tribulación. Aunque si lo vemos estrictamente, quizás la gran tribulación solo referiría a la segunda mitad de estos 7 años. Pero nosotros tenemos la anticipación, la esperanza, esa convicción de que antes de este periodo de 7 años, todos los hijos de Dios serán arrebatados. Ahora, quiero animarles, hermanos, que eviten algo. Se le escucha mucho hoy en día que será arrebatada la iglesia. Yo no creo eso. Yo no creo que será arrebatada la iglesia. Yo creo que todos los hijos de Dios serán arrebatados. O sea, ¿cuál es la diferencia? En este momento hay muchas personas en el mundo que han sido salvos,
pero no se han bautizado y no son parte de ninguna iglesia. Yo no creo que cuando Cristo vuelve ellos se van a quedar en la tierra. Yo creo que Cristo viene por todos sus hijos, por todos los salvos, porque dice los que estamos en Cristo. Y esa frase en la Biblia de estar en Cristo habla de nuestra posición en Jesús una vez que seamos salvos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice en 2 de Corintios 5:17 o en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, todos los quienes somos salvos estamos en Cristo. ¿Ya? Ahora, las personas que normalmente dirían que Cristo viene por su iglesia son personas que tienen una confusión entre la familia de Dios y la iglesia de Dios, que son dos cosas diferentes. ¿Ya? Así que mantengamos eso en mente. Además, cuando nosotros publicamos la nueva edición del himnario, va a haber un himno, por ejemplo, donde cambiamos eso, donde dice, Cristo viene pronto en las nubes por su iglesia. Nosotros lo cambiamos y dice, Cristo viene pronto en las nubes por su pueblo. ¿Ya? Él viene por todos sus hijos, ¿ya? Por los que están en Cristo. Entonces el arrebatamiento es la esperanza bienaventurada. Esa frase se encuentra en Tito 2:13, de todos los salvos. También, hermanos, podemos ver algo, que el arrebatamiento a base del Evangelio de Cristo es la realización de nuestra victoria. Vayan por favor de nuevo a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 y miren lo que dice el versículo 26. 1 Corintios 15, 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es nuestro enemigo. A veces he escuchado con buenas intenciones a predicadores decir que la muerte es el amigo del cristiano. Y yo entiendo por qué y concuerdo con el sentimiento detrás de la declaración. Porque al morir me voy a encontrar con Cristo. Así que, amén. Pero no olvidemos que la muerte es una maldición. La muerte es la consecuencia del pecado. ¿Ya? El alma que pecare, esa morirá. No tenían que comer del árbol, ¿cierto?, del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de ese árbol, Dios dijo ciertamente morirían. Dice aquí en este mismo capítulo donde estamos estudiando en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren. La paga del pecado es muerte. La muerte entró en el mundo por el pecado. La muerte es nuestro enemigo. Y dice que será el último o el postrer enemigo que será destruido. Con eso en mente, uno puede seguir leyendo y llegar hasta versículos como por ejemplo el 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida, yo entiendo esa palabra como tragada, sorbida es la muerte en victoria. Entonces el momento del arrebatamiento es el momento de nuestra victoria sobre la muerte. Dice en el siguiente versículo, ¿dónde, oh sepulcro, está tu victoria? En el 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos arrebatados en ese abrir y cerrar los ojos, ¿cierto? En un momento nosotros vamos a ser
transformados. Los que estamos vivos seremos arrebatados en las nubes. Los muertos en Cristo van a ser resucitados. Qué maravilloso pensar de estas cosas, hermanos. Y me llena de inspiración de vivir cada día para el Señor. La doctrina siempre es práctica. Cuando la doctrina no afecta tu manera de vivir, esa doctrina no vale nada. Nosotros no solo queremos estudiar y aprender sana doctrina para ser soberbios, para envanecernos y tener la cabeza llena para que ganemos debates con gente de otras iglesias. No, nosotros no queremos estudiar la palabra para este motivo. Nosotros queremos estudiar la doctrina. La Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar o indoctrinar. Esa es la palabra, es la doctrina. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras, para toda buena obra. Nosotros queremos ser cambiados ahora, no queremos esperar el arrebatamiento para ser transformados por el Señor. Queremos ya ser transformados. Entonces, cuando estudiamos acerca de la esperanza bienaventurada, ¿cuál es la aplicación práctica para nuestra vida? Miren en el último versículo de 1 Corintios 15. Después de todo eso, donde Él nos está enseñando acerca de la resurrección, donde nos habla acerca del arrebatamiento, hay un gran versículo tan práctico para el diario vivir. Dice en el 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Wow! Entonces, Cristo viene, Maranata. ¿Cómo me debe afectar eso? Debo estar firme y constante. Eso habla de fidelidad. Hace una semana nosotros con los hombres, hace menos que una semana, el sábado, nos reunimos los hombres y hablamos acerca de la fidelidad. Hemos de ser fieles a Dios, fieles a nuestra mujer, fieles a nuestros hijos, fieles a nuestra iglesia. Fidelidad. Hemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Y Él es fiel. Dios es fiel. Grande es tu fidelidad. Grande es su fidelidad. Entonces nosotros debemos ser firmes y constantes. Firme quiere decir que nosotros no vamos a ser movidos por cualquier ola o viento de doctrina. Vamos a ser firmes con la doctrina bíblica. Y vamos a ser constantes. Fidelidad. Y dice la siguiente frase, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo estás en esa parte de crecer en la obra del Señor? Todos nosotros necesitamos ser fieles en la obra del Señor, sirviendo a Dios en todo lo que se pueda. No sé, pero yo no tengo una clase de escuela dominical que enseño, o que yo no tengo ese otro. ¿Sabes qué? La obra del Señor es mucho más grande que los cultos. La obra del Señor es cuando te levantas, hermana, y crías tus hijos para la gloria de Dios. La obra del Señor, hermano, es cuando te levantas y vas para ser fiel proveedor para tu familia. Y la obra del Señor es cuando tú le predicas el evangelio a gente. La obra del Señor es como cuando Olivia tenía a una amiga que le decía muchas cosas acerca de esto, de buscar el Espíritu Santo, de buscar hablar en lenguas y cosas así. Decía, estoy muy confundida. Y Olivia abrió la Biblia y le enseñó acerca de eso. Me senté con ella hoy y me lo dijo. Ella me dijo, pastor, Olivia, ¿podría discipularme? Y yo le dije, pero ¿cómo si ya te está discipulando? Le dije, si te está enseñando cosas así, ya te está discipulando. El discipulado es mucho más que una serie de estudios bíblicos. El discipulado es invertir tu vida en la vida de otra persona. Hermanos, debemos procurar estar involucrados en ese trabajo.
de enseñar a otros. Necesitamos hermanas mayores dispuestas a tomar a una hermana menor y enseñarle cómo ser una mujer cristiana. Necesitamos hombres que digan a jóvenes en la congregación: joven, ¿te gustaría salir a pescar? Y hablarle de las cosas de Dios cuando están en el lago. Hombres que digan a jóvenes: mira, voy a ir a cortar 4 metros de leña. ¿Vienes a acompañarme? ¿Me ayudas? Y yo te pago, no sé, cuántos mil, y después te invito a comer. Y todo el rato hablando de las cosas de Dios y enseñándole que transpiración no es una palabra vulgar. La transpiración es bueno. Y los jóvenes hoy en día necesitan aprender a hacerlo y ganar su dinero. Y ¿sabes qué, joven? Yo te voy a pagar 10,000 pesos por ayudarme todo el día hoy, cortando leña, después trayéndola a mi casa. Te voy a pagar 10,000. Y bueno, este dinero va a ser tuyo. Pero te recomiendo, joven, que tú en el temor de Dios decidas diezmar. Que des 1,000 pesos al Señor. Y que puedas también considerar dar una cantidad para misiones. Quizás puedes dar 500 pesos para misiones o 1,000 pesos para misiones. Pero honra a Jehová con todos tus bienes y con todos los frutos de tus ingresos. Y enseñarle las cosas de Dios. Si joven estás leyendo la palabra, eso se llama discipulado, hermanos. Es mucho más que series de estudios. Pero gracias a Dios también por los diferentes estudios que tenemos, creciendo en la obra de Dios. ¿Estás involucrado en eso? ¿Estás trabajando por el Señor? Tu trabajo no es en vano. Dice esto. Hermanos, nosotros debemos seguir sembrando, seguir regando y no cansarnos, no desmayar, para que entonces nosotros un día cosechemos al tiempo del Señor. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Imagínate, hermanos, cuando nosotros empezamos la iglesia, yo a veces trabajaba 40 horas en la semana visitando casas, evangelizando, tocando puertas, puerta por puerta, y a veces llegaba el domingo y no llegaba nadie en los primeros días, y después en algunos momentos uno en sus debilidades piensa: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero tu trabajo en el Señor no es en vano. Y ahora estamos viendo fruto, hermanos, mucho fruto que está abundando para la gloria de Cristo. Y ahora personas que nosotros ganamos a Jesús están ganando otros a Cristo. Son como nietos espirituales. Y ese es el trabajo que todos debemos querer. Hoy alguien me preguntó acerca del discipulado, un pastor en Estados Unidos. Y me dijo: ¿cómo lo haces? Y yo le dije, normalmente discipulo personas con estudios. Nos juntamos cada semana y lo hacemos a veces por 3, 4 meses. Y después de terminar, yo les animo a que sean fieles. Y cuando se nota que son fieles, empiezo a animarles que ellos discipulen a otros. Y cuando discipulan a alguien por primera vez, yo normalmente les acompaño. Y yo me siento en el discipulado como un alumno. Y así les voy dando sugerencias, recomendaciones, a veces correcciones si es necesario. Y así ahora dicha persona empieza a discipular a otra gente, pero sin supervisión. Es maravilloso considerar algo. Hace un par de años, hermano Juan y hermana Patti fueron salvos y bautizados. Y yo estuve estudiando discipulado con ellos. Después de esto, hermano Juan hizo discipulado con Pablo y Débora. Y ahora Pablo va a estar, o ya está, discipulando a Antu. Y yo no estoy acompañándole en su primer discipulado, sino que alguien que yo discipulé y que después acompañé mientras él discipulaba a alguien, está ayudando a Pablo para discipular, el hermano Ignacio. Entonces, ese trabajo, hermanos, es maravilloso. Tú debes tener el deseo de ganar a alguien a Cristo y que algún día ellos ganen a otra persona a Cristo. Tú debes tener el deseo de enseñar a alguien un discipulado y después verles a ellos enseñando a otro.
Eso es maravilloso. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que la doctrina siempre es práctica. El Señor dice, todo eso del rapto, de la resurrección, del Evangelio, y termina con eso, así que, ¿hay un así que? Sí, tienes que estar firme, tienes que estar constante, tienes que estar creciendo en la obra del Señor siempre. Tu trabajo no es en vano. También en 1 de Tesalonicenses 4, después de hablar de todas las cosas que tienen que ver con el rapto allá, termina con eso. Alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos animarnos, alentarnos con la doctrina del rapto, del arrebatamiento. Cristo viene, hermanos. Sigamos al Señor, sigamos adelante. ¿Estás triste? Que tengas consuelo en eso. Cristo viene. Alentémonos con esas palabras. Vamos a terminar con 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan 2 y el versículo 28. Aquí mi pantalla dice que está viendo a Alejandro. Saludos, Alejandro. Esperamos que esté muy bien. Nos vemos mañana para el discipulado. Primera de Juan 2 y el versículo 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, hay una creencia muy equivocada hoy en día que yo he escuchado mucho en Chile. Lo escuché por primera vez un día ganando almas en la Rinconada de Maipú, en Santiago. Llegué a una casa y prediqué el Evangelio a una señora. Luego le pregunté acerca de su salvación. Ella dijo, no, yo no soy salva porque me estoy portando mal. Y yo sé que si Cristo vuelve me va a dejar aquí. Dijo, sí, soy bautizada, yo soy profeta, me dijo. Yo soy profeta y yo sé que yo conozco toda la Biblia, fui bautizada, me dijo muchas cosas. Y después dijo, pero no voy al cielo, no voy con Él cuando vuelve porque me estoy portando mal, Él me va a dejar. Hermanos, la salvación no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de quiénes somos en Cristo. No se trata de nuestro comportamiento, se trata de nuestra identidad. Uno no va al cielo porque se porta bien. Uno no va en el arrebatamiento porque se porta bien. Uno va en el arrebatamiento porque está en Cristo. Es un hijo de Dios. Fue comprado con la sangre de Cristo. Es justificado por la fe. No se va a quedar aquí porque faltó un culto el domingo. No se va a quedar aquí porque tuvo miedo de bautizarse. No se va a quedar aquí. No sé, por ningún motivo se va a quedar aquí si es que es un hijo de Dios. Sin embargo, el rapto es práctico y nos insta a vivir en santidad y permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él viene, nosotros queremos estar esperándole con amor por su venida. La Biblia dice que hay una corona que se ofrece a todos que aman su venida. Y si uno está actuando mal, no está viviendo de acuerdo con la voluntad del Señor, cuando Cristo viene no va a tener confianza, le va a dar vergüenza. Imagina que tú tienes una regla en tu casa, que los niños no pueden hacer autoservicio de galletas. Pero ¿saben dónde están las galletas? Están guardadas en algún lugar en la cocina. Después tú sales y tu hijo está comiendo galletas sin permiso. Cuando tú vuelves y vienes, ¿cómo va a reaccionar este niño cuando tú abres la puerta? La mayoría de los niños, si están haciendo algo que no corresponde, se van a esconder. Hoy llegué a la casa como a las 10:30, había estado toda la mañana en la plaza haciendo trámites, y Abigail se me vino corriendo.
me tiró las manos encima, me apretó y dijo, papá, te extrañé tanto. Me había ido por 1 hora y media, ¿ya? 2 horas. Pero hermanos, cuando nosotros estamos haciendo bien, así actuamos. Cuando Cristo vuelve. Si estamos viviendo de acuerdo con su voluntad, nosotros también vamos a querer tirarle nuestros brazos y decir, finalmente viniste. Vamos a amar su venida. Pero hay algunos cristianos que van a ser como un niño pequeño que se esconde debajo de la mesa cuando llega papá, porque tiene migas de galletas en la boca. Cuando Cristo vuelve, hay algunos cristianos que no van a estar haciendo lo que corresponde. ¿Qué pasa si Cristo viene un día de culto y no estás en el culto? Yo creo que te va a dar vergüenza, porque sabes que debes congregarte. ¿Qué pasa si Cristo vuelve y estás viendo algo en la pantalla que jamás dejarías que tu cónyuge vea que estás viendo? Algo vergonzoso. ¿Qué vas a sentir cuando viene Cristo? Vergüenza. Va a tener sangre en sus manos. No queremos esto, hermanos. Permanezcamos en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Amén. Con eso vamos a terminar.